La epístola de la misa de hoy es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, doy continuas gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, porque en Él habéis sido enriquecidos con toda suerte de bienes, en toda palabra y en toda ciencia, habiéndose así verificado en vosotros el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia a vosotros que estáis esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os comportará todavía hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y se fue a su casa, y cuando esto vieron las gentes, temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Pueden sentarse. Me he regocijado al oír lo que se me ha dicho. Iremos a la casa del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Si nos imaginamos en Irlanda, en el siglo XVII, y consideramos el caso de una familia muy típica, que en un domingo se prepara para ir a la Santa Misa para cumplir con el precepto dominical. Así, la importancia de ese deber les ha sido inculcado desde su niñez, y no importa el costo, porque en esos tiempos es cierto que sí había mucho costo muy grave para poder asistir a la Santa Misa, porque por unos 300 años, un poco más, por la persecución de los ingleses, los irlandeses no tenían templos abiertos, no tenían misas, aparte de las misas clandestinas. No tenían clases de doctrina ni los demás sacramentos. Y los castigos por practicar la fe abiertamente eran muy graves. Así que dijeron que los sacerdotes que fueron capturados fueron castigados por su grave crimen, primero siendo ahorcados hasta casi al punto de morir, después destripados y luego degollados, y finalmente sus cuerpos fueron partidos en 4 partes. Y cualquier persona que se atrevió a ayudar a un sacerdote también fue ahorcado en ese momento. Sin embargo, por generaciones, los irlandeses fieles salían de sus casas muchas veces en plena noche, con toda su familia, para caminar una gran distancia por el bosque, para llegar a un altar de piedras escondido. Alrededor de las
colinas había centinelas vigilando y ponían una cortina alrededor de ese altar para esconder la identidad de quien oficiaba la misa, para que la gente podía contestar honestamente si alguien llegó a preguntarles quién estaba celebrando la misa. Entonces, cuando todos habían llegado y todo estaba listo, en tonos casi silenciosos, empezó la misa. Introibo ad altare. Hace 2 semanas hablamos de la importancia del precepto dominical del Día del Señor, porque Dios nos dice en el libro de Éxodo: acuérdate de santificar el día sábado, el día que sabatizamos, digamos, que consagramos con un descanso sagrado, que para nosotros es un anticipo de ese descanso perfecto del cielo. Es el domingo, el día en que el Señor resucitó y venció la muerte y nos ganó el cielo. Y la ley de domingo tiene 2 aspectos, uno positivo y otro negativo. El negativo nos dice que tenemos que abstener de todo trabajo mundano. Y ese punto veremos en el siguiente sermón. Por el lado positivo, estamos obligados a descansar y santificar el día. De hecho, ese precepto de santificar el día y rendir culto a Dios es del derecho natural. Porque todos los pueblos, todas las culturas han visto la necesidad de dedicar un día a Dios y ofrecerle sacrificios, y no solamente en privado, sino públicamente también. Y para hacerlo adecuadamente debemos de cesar de todo el trabajo que nos puede distraer de ese oficio tan importante. Además, la ley divina o la ley eclesiástica nos especifica cómo cumplimos con eso, porque no inventamos cómo rendir culto a Dios, sino Dios nos instruye, nos da la manera de hacerlo adecuadamente. Como vemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, que pidió la liberación de los israelitas. ¿Y para qué propósito? Para ofrecer sacrificios a Dios y en la manera que Dios les había mandado. Y cuando Faraón no quiso acceder, Dios mandó las plagas. Entonces, después de algunas de ellas, Faraón llamó a Moisés para decirle: bueno, que vayan y que ofrezcan sacrificios, solo que lo hagan aquí en este país. Y Moisés le dijo que no, así no nos dijo Dios, y tenemos que cumplir exactamente con lo que Dios nos ha mandado. Entonces se endureció más el corazón de Faraón y Dios mandó las demás plagas. La iglesia nos ha dicho que tenemos que santificar el día de la resurrección, la pequeña Pascua que festejamos cada semana, en particular por participar en los misterios pascuales, es decir, acudir al santo sacrificio de la misa. Sí, es una obligación gravísima, pero no solamente es eso. Más bien debemos de considerarlo como una hermosa invitación. ¿No? Y si entendiéramos bien lo que es la Santa Misa, una obligación no sería necesaria. Si imaginamos, ¿no?, si la iglesia tuviera que mandarnos que tomemos agua. No, sentimos la necesidad
entonces lo hacemos. Y en el alma debemos de sentir la necesidad de la Santa Misa. Como dijo San Pío de Pietrelcina, si los hombres conocieran el valor de la Santa Misa, la policía tendría que estar siempre en las puertas de las iglesias para mantener el orden por la gran cantidad de gente que asistiría. Desafortunadamente muchas veces no es así. Sencillamente hoy en día, ¿cuántas veces escuchamos los pretextos? Es que no me nazca ir a misa hoy. O si dicen, así me complicó. Pero si es eso nuestra actitud, pues mucho más nos complicará poder llegar al cielo. Porque este precepto es lo más básico para nosotros como cristianos. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora apareció a unos pastorcitos en La Salette, en Francia. Es una aparición aprobada por la Iglesia en que Nuestra Señora advirtió a los niños sobre el gran castigo que esperaba el mundo en esos días, por, entre otras cosas, descuidar el precepto dominical, diciéndoles, lamentando que en los domingos solo van a los templos algunas pocas señoras grandes, y los demás se preocupen por sus deberes normales. Es tan grave esta faltar a misa en domingo, porque el precepto es tan fácil cumplir y es de tan gran provecho. Si consideramos, por ejemplo, de que ir a una sola misa con devoción vale mucho más de cuántos días de ayuno o cuántas peregrinaciones, y no hacerlo, ¡qué grosería! Y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, que nos enseñan de cómo la gente apreciaba la Santa Misa. Por ejemplo, aquí en México, en el año 1926, anunciaron que iban a cerrar todos los templos y suspender el culto divino. Entonces cuenta la historia de una parroquia que anunció que iba a haber una misa final a medianoche. Entonces la gente acudía, toda la gente, desde mediodía esperando y preparándose para esa última misa y la posibilidad de comulgar. Y dicen que podían escuchar los llantos desde la calle de la gente con tanto dolor por poder acceso a la Santa Misa. Pero ¿qué ha pasado? Dicen algunas estadísticas que en México ahora 83% de la población es católico, que en sí es una lástima porque en el año 1970, el mismo año en que apenas estaba entrando tanta confusión de lo que es la Santa Misa, el porcentaje era 96 de los católicos a nivel nacional. Pero más triste aún es la estadística que dice, cada domingo solamente la mitad de los bautizados acude a misa. Y si tomamos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, la estadística es peor aún. Entre 8 y 9% solamente de ellos van a misa cada domingo. Claro que hay muchas razones, ya no entendemos bien lo que es la misa, por eso muchos no van, pero tampoco entendemos bien qué es el pecado mortal. Y si nos basta decir que no voy esta semana porque me da flojera, pues esa misma flojera pronto te llevará al infierno para siempre. El derecho canónico dice, todos los fieles que gozan habitualmente de uso de razón
y han cumplido la edad de 7 años tienen obligación grave de oír misa todos los domingos y fiestas determinadas por la Iglesia. Y además la Iglesia nos dice cómo debemos de cumplir con este precepto. Cumplimos asistiendo a una misa católica. Cumplimos escuchando una misa completa. Es decir, es necesario llegar a tiempo, pero no estamos cumpliendo bien. Tenemos que estar corporalmente presente. Entonces no vale, por ejemplo, ver la misa en internet o televisión. No vale estar fuera del templo fumando mientras la familia está adentro. Me sorprendió bastante la primera vez que vine a México y ver en una misa que la mayoría de los fieles en la misa eran mujeres y no había muchos hombres. Y me dijeron que pues es la costumbre en México. Las mujeres van a misa y los hombres esperan fuera del templo porque saben que eventualmente saldrán las mujeres. Pero todos los católicos tenemos este deber. También tenemos que asistir con atención externa y interna, con el propósito de participar, de entrar en lo que es el sacrificio. Y por eso si te duermes por la gran parte de la misa no vale. También los teólogos aún discuten si uno cumple con su precepto dominical, si está confesando durante la misa. Porque confesar requiere atención y asistir a misa requiere atención. Pues esto no ha sido definido, entonces no debemos de preocuparnos si siempre hay excepciones, si no hay otra manera de ir a confesar y si sea muy necesario. Pero sí debemos de entender que la mejor manera de asistir a misa es prestando toda la atención que podamos y igual con la confesión, procurándole otros tiempos también para dedicarle la atención debida. Obviamente, con cualquier precepto positivo hay excepciones, ¿no? Si uno se enferme gravemente o si hay un desastre natural. Pero los teólogos dicen que esas causas excusantes deben de ser medianamente graves. Y si entendemos lo que es la misa, si de verdad amamos la misa, no vamos a estar buscando excusas, sino vamos a estar buscando cómo evitar esas situaciones que impedirían nuestra asistencia a la Santa Misa. Y si tomamos el caso otra vez de esos irlandeses o los mexicanos en el tiempo de la cristiana, ellos no tuvieron ninguna obligación de asistir a misa por ser tiempos de persecución, por tener miedo de perder sus vidas aún. Sin embargo, amaban la misa. Y para ellos no fue posible considerar dejar de ir a misa. Y por eso hasta arriesgaron sus vidas, sus bienes, sus familias, porque para ellos la misa era sobre todo, y especialmente en el domingo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.